Muy buenas tardes, mi nombre es José de Barrios Despiertos. Un saludo a la audiencia, un saludo a los compañeros, sobre todo a las compañeras de la SER Córdoba, y pues un saludo al alcalde Antonio Nieto. Le comento, mi pregunta es en torno a los centros cívicos. Verá, para nosotros, los vecinos humildes de los barrios populares, es imprescindible para estudiar las bibliotecas de los centros cívicos y velar de este modo por el principio de igualdad de oportunidades. ¿Por qué limita entonces los horarios de los centros cívicos? ¿Por qué los cierra los fines de semana, impidiendo que accedan a él los estudiantes, ¿no?, que lo necesitan? ¿Es por dinero? Es el mismo dinero que invierte en efímeros macroeventos para crear un empleo precario, dependiente y maquillar la situación. Derrocha para traer el tenis, aumenta 18.000 euros en Semana Santa, pero racanea la luz y el agua de un edificio que ya está construido, es un bien público y, por lo tanto, ejerce un servicio público. ¿Por qué nos deja reunirnos tampoco para hablar sobre lo que nos preocupa en estos centros? ¿Son órdenes de arriba o influís? ¿O es que influís en la agenda política? Son algunos de los argumentos que nos han dado para impedirnos entrar a un centro cívico que se supone que es una casa ciudadana. Si es un Estado democrático, ¿por qué se prohíbe en lugar de favorecer la participación e involucración de los ciudadanos al margen del tutelaje de la administración? Muchas gracias, buenas tardes. Dinero, busco, lo encuentro y lo gasto. Es un billete verde en mi cartera para el sábado. Mierda de vida, mierda de sistema, mierda de nivel de vida en el planeta Tierra. No presumas de supremo, este es el ritmo de mi sangre. Síguelo si puedes, nunca trates de pararle.